Aleluya. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Hoy no tenemos escuelita, ¿no? ¿Eh? Bueno, pueden pasar entonces. Nuestra maestra está trabajando hoy, no pudo venir para ocuparse de los niños. Damos gracias a Dios por sus instrumentos, ¿no? Las maestras de escuela dominical. Es algo que el enemigo ha luchado por muchos años en este lugar. Y el enemigo no quiere que nuestros niños conozcan la verdad y se críen, ¿no?, en un ambiente cristiano, evangélico. Entonces pelea y lucha y batalla, pero bueno, damos gracias a Dios por todo. Y sigamos orando por maestras de escuela dominical que, que tomen el ministerio como algo serio, ¿no? Como algo importante, como lo que es realmente. ¿Cuántos están contentos porque no suspendimos el culto? Casi, ¿eh? La verdad que nunca lo hemos hecho por cuestiones de voto. Yo averigüé bien una vez y me dijeron que no hay prohibición para celebrar el culto, ¿no? Solamente está prohibido las reuniones con fines políticos, ¿sí? Entonces, gracias a Dios. Vamos a meditar la palabra de Dios en esta mañana. Dios nos está bendiciendo, ¿sí? Nos está bendiciendo ya con su presencia, con su espíritu. Qué tremendo, qué hermosa la presencia del Señor. Y quiero meditar con ustedes hoy acerca de algo que encontramos en la carta a Timoteo. En la segunda carta a Timoteo, vamos a leer en el nombre de Jesús. Segunda Timoteo capítulo 2 y el verso 1. Habíamos comenzado con ese verso cuando hablamos en las prédicas pasadas acerca del poder que hay en la gracia de Dios, ¿sí? Y para continuar un poco también el tema, pero para hablar específicamente de, de lo que vemos en este capítulo, vemos que el apóstol Pablo compara. El apóstol Pablo compara. ¿Tenés la imagen de la prédica? El apóstol Pablo, el apóstol para la iglesia, compara la vida cristiana, ¿sí? Compara la vida cristiana con un soldado, un atleta y un labrador, ¿sí? Vemos en este capítulo 2, entonces, de 2 Timoteo, cómo el apóstol Pablo compara, repito, porque este va a ser nuestro tema, ¿no? Pero vamos a comenzar leyendo el versículo 1, porque todavía el Señor tiene cosas para decirnos, ¿sí? Todavía el Señor quiere hablarnos más acerca de lo que es esforzarnos en su gracia. Porque hay un poder, como estuvimos meditando por varias prédicas, 5 prédicas llevó ese tema, ¿no? Acerca del poder que hay en la gracia de Dios, ¿sí? Así que vamos a meditar un poquito los primeros versos de este capítulo para después llegar a ese tema, ¿no? Cómo el apóstol, repito, compara la vida cristiana y especialmente el ministerio, porque la carta a Timoteo es una carta ministerial, especial para ministros del Señor. Pero todos servimos de alguna u otra manera al Señor. Todos corremos la carrera cristiana, ¿sí?
con el propósito de alcanzar el premio, como dice en Filipenses. Y el apóstol cuando le habla a Timoteo entonces compara, repito, la vida cristiana, pero también y especialmente nuestro ministerio, el ministerio que recibimos del Señor, a la vida de un soldado, a la de un atleta y también a la de un labrador, perdón, labrador, ¿sí? Estas tres comparaciones hace. Ya vamos a llegar a eso, pero vamos a comenzar, como dije, leyendo el versículo 1 y analizando un poquito más esta porción de escritura. Porque yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasó que eh, me fue muy difícil entender cómo es esto de esforzarse en la gracia, ¿no? Porque justamente la gracia es, yo solía decir acerca de esto que esforzarse, y lo sostengo, ¿no? Esforzarse en la gracia es no hacer nada, ¿no? Pero es un poco contradictorio porque esforzarse en la gracia, ¿no? Esforzarse en el favor de Dios, en el don de Dios. Pero ¿cómo me voy a esforzar si es algo que Dios otorga Él? ¿Sí? Bueno, vamos a analizar este tema porque hoy y en esta semana Dios me dio respuesta acerca de esto, ¿no? Como para poder entenderlo yo primeramente y poder transmitirlo y poder explicarlo. La verdad que precioso es todo lo que Él me mostró. Entonces dice el capítulo 2 y el verso 1 de la segunda carta a Timoteo, dice, tú, pues, va directamente a él, ¿no? Porque como dije, Timoteo especialmente era un ministro, era un pastor joven. Entonces, tú dice, o sea, especialmente vos que sos ministro, Timoteo, esfuérzate en la gracia, ¿sí? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo guía a que él, repito, como ministro, mucho más siendo ministro, se esfuerce. ¿Y se esfuerce en qué? Se esfuerce en la gracia de Dios. Bueno, entendemos que él debía esforzarse, y vamos a seguir meditando en esto, en el poder que hay en la gracia de Dios, como veníamos meditando, repito, en las prédicas pasadas. Y vemos que en varias ocasiones Pablo tuvo que alentar a Timoteo. ¿Sí? Te ruego, dice, que avives el fuego del don y así. Y muchas veces más. Pablo varias veces tuvo que alentar a Timoteo. Parece que Timoteo era quizás tímido por naturaleza. ¿Sí? No te avergüences de mí, le dijo, ¿no? Pablo. Parece que quizás por naturaleza era tímido Timoteo. Y parece que además de esto se desalentaba frecuentemente. ¿Quién conoce a algún hermano así? Que se desalienta todo el tiempo. Todo el tiempo está desanimado, todo el tiempo está desalentado. ¿Sí? Si nos miramos al espejo por ahí. Bueno, parece que Timoteo entonces se desalentaba con facilidad y necesitaba que frecuentemente le dijeran, esfuérzate, esfuérzate. Varias veces el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate. Como dije, yo siempre enseñé para tratar de explicar este versículo que esforzarse en la gracia es algo así como no hacer nada. ¿En qué sentido? En el sentido de reposar o descansar en fe en el poder de Dios o en el poder que hay en su gracia. ¿Sí? Como veníamos meditando. ¿Para qué? Para poder superar cualquier circunstancia que se nos presente en nuestra vida como hijos de Dios. ¿Sí? Debemos saber, dijo Pedro, que vamos a ser sometidos a diversas pruebas. ¿Qué es diversas pruebas? Diferentes clases de pruebas. ¿Sí? Entonces, como hijos de Dios, como corredores de la carrera cristiana, necesitamos aprender a depender y a reposar en el poder que hay en la gracia de Dios. ¿Sí? No es algo que merecemos. ¿Sí? Es algo que Él lo da gratuitamente, por gracia. Es un favor inmerecido que Él se digna y se goza en otorgarnos. Qué bendición, ¿eh? Qué bendición tener un Padre así. Él se goza en darnos lo que no nos merecemos. ¿Qué tal? Bueno, damos gracias a Dios por eso, pero hubo una base, recuerde, fue la obra de Jesús
en la cruz del Calvario. Y también Dios, como habíamos meditado la semana pasada, es un Dios justo, ¿sí? Y siempre hay un equilibrio, ¿no? Entre su gracia, su justicia, su santidad, ¿sí? Y damos gracias a Dios por eso, porque somos de esa manera criados, vamos a decir, como hijos de Dios, eh, de la mejor manera, la que solamente Dios puede tener para con nosotros. Entonces, esforzarnos en la gracia, como dije, es algo así como no hacer nada en el sentido de depender, de reposar en fe, siempre es en fe, porque el justo vivirá por la fe, dice, por la fe. Solamente a través de la fe podemos descansar y podemos reposar. Es la única manera. Entonces, descansar o reposar en fe en el poder de Dios o en el poder que hay en su gracia para poder salir victoriosos entonces frente a cualquier circunstancia que Dios mismo en su gracia, en su misericordia y en su amor permite que pasemos. ¿Sí? Él es un Padre amante, Él nos ama y Él permite muchas cosas en mi vida, en nuestras vidas, a veces positivas y a veces negativas, ¿sí? Y entendemos que todas las cosas nos ayudan a bien, a los que aman a Dios, ¿sí? Ayer le decía yo a mi esposa, después nos enteramos lo que pasó, ¿no? Le digo, bueno, le digo, gracias Señor, le digo, demos gracias a Dios y todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Punto. Amén. Olvidamos lo que queda atrás, no extendemos a lo que está adelante, ¿sí? Entonces, damos gracias a Dios por su gracia y por el poder que hay en su gracia. Y necesitamos aprender a depender de ese poder de la gracia de Dios. Como dije, para poder salir victoriosos. Y de esa manera no confiar en nuestra propia capacidad, como si tuviéramos, ¿no? Y de esa manera caer entonces en lo que se llama el esfuerzo propio. El esfuerzo propio. Para no caer en eso, necesitamos entonces por la fe depender y reposar en el poder que hay en la gracia de Dios. Amén. Y estamos aprendiendo. Es un aprendizaje. No es que de un día para el otro no. Vamos aprendiendo vez tras vez. A veces, como dije, Dios permite circunstancias y no aprendemos. Y bueno, Dios en su amor nos hace pasar otra vez y no aprendemos. Y Dios en su gracia nos hace pasar otra vez y no aprendemos. ¿Sí o no? Y el ejemplo lo tenemos con su pueblo Israel. 40 años por el mismo lugar, 40 años. Debían haber llegado en 11 jornadas y tardaron 40 años. Volvían a pasar, volvían a pasar, volvían a pasar. ¿Sí? Y así también nosotros. Pero gracias a Dios por su paciencia, por su longanimidad, por su amor. Dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Él siempre nos ama, a pesar de, siempre, nunca va a dejar de amarnos, ¿sí? Hagamos lo que hagamos, ¿sí? Nunca Él va a dejar de amarnos. Amén. Eso es una base. Ahora bien, por supuesto, todo lo que hacemos, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, tiene sus consecuencias y recibimos las consecuencias. Y damos gracias a Dios por las consecuencias, porque de esa manera Dios nos enseña, nos va criando como hijos, ¿sí? Da gracia en todo, dice, en todo. Entonces, no debemos confiar en nuestra capacidad, ¿sí? Y como dije, de esa manera caer en el esfuerzo propio, que la verdad no nos lleva a ningún lado. El esfuerzo propio no nos lleva a ningún lado y mucho menos a una victoria segura, que es lo que buscamos y que es lo que necesitamos realmente. Pero en estos días, como dije, el Señor me enseñó acerca de otro aspecto en cuanto a esforzarnos en su gracia. Como dije, por una parte yo siempre entendí que esforzarse en la gracia es no hacer nada, en el sentido de depender del poder de Dios, que sea Él el que actúe y no nosotros, ¿sí? En ese sentido digo no hacer nada. Pero como dije, ahora el Señor me enseñó un poquito más.
Y Dios me suele hablar cuando me estoy por despertar a la mañana. Como dice la Escritura, dice, Él habla a mi conciencia y enseña a mi conciencia, aún de noche, mientras dormimos, dice. Él nos enseña. Entonces me desperté con ese pensamiento y, y Dios me explicaba y me enseñaba, ¿no? Acerca, como dije, de otro aspecto que vamos a considerar en cuanto al esforzarnos en su gracia. Bueno, y esto también como resultado de todas las prédicas anteriores acerca del poder que está escondido en la gracia de Dios, ¿sí? Todos los recursos, todos, absolutamente todos los recursos que necesitamos para nuestro diario vivir aquí en la tierra y de una manera victoriosa, han sido suplidos. Eso debemos saberlo como base. Todos los recursos han sido suplidos hace ya más de 2000 años en la obra de la redención, en la cruz del Calvario. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador glorioso. Él dio su vida para proveer, para dejarnos la provisión, los recursos, para que nosotros podamos vivir una vida victoriosa. Ahora, la pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho, nos hacemos todavía, ¿sí? Y especialmente cuando no se nos revela toda esa grandeza de la provisión y de los recursos, ¿m?, que están a nuestra disposición. La pregunta es, ¿por qué no andamos entonces en esa provisión, conforme a esa provisión? ¿Por qué no disfrutamos y no gozamos de esa provisión, ¿sí?, de esos recursos que Él ha dejado para nosotros? ¿Por qué, siendo hijos, yo no sé si alguna vez usted se lo preguntó, pero yo me lo he preguntado? ¿Por qué siendo hijos vivimos muchas veces como mendigos, derrotados, constantemente quizás abatidos, desanimados, desalentados, deprimidos, ¿sí?, esclavizados por algún pecado? No sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó. Y pasan los años, ¿no? Pasan los años. Yo hace 35 años más o menos que soy hijo de Dios, 18 que soy pastor, ¿sí? Y pasan los años muchas veces y la victoria en determinados aspectos de nuestra vida nunca llega. Nunca llega, ¿sí? Llegamos a ser, como dice la Escritura, como el perro que vuelve a su vómito. Dice en Proverbios 26:11. Proverbios, el libro de sabiduría, ¿sí? Proverbios 26:11. Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite sus necedades. ¿Qué le parece? Pero gracias a Dios por la victoria que Jesús ganó entonces para nosotros. La victoria está, no podemos negar eso. Jesús ganó la victoria. Cuando Él terminó su obra en la cruz, sus últimas palabras fueron, consumado es. Ya está. No hay más nada que hacer. El hombre no tiene más nada que hacer. Solamente tiene que creer. Y para creer, ¿qué necesitamos? La fe. Y no tenemos fe. Entonces, ¿qué hace Dios? Él nos da la fe. La fe es un don de Dios. Es algo que Él nos da para que podamos creer su palabra, para que podamos creer en que todo fue consumado, todo fue provisto, los recursos están a nuestra disposición, ¿sí? Y por la fe podamos agarrar esos recursos y servirnos de ellos. Amén. Y para hablar más acerca de este tema y tratar de entenderlo mejor, ¿no? Lo primero que tenemos que analizar para responder esta pregunta, como dije, ¿por qué a veces no vencemos, no vivimos esa vida, no vivimos una vida conforme a la provisión, ¿sí? No vivimos una vida conforme a la provisión que tenemos como hijos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que analizar es que nosotros
como seres humanos que fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, que es tres personas, ¿sí? Nosotros tenemos o fuimos creados, ¿sí?, con tres naturalezas, ¿sí? Nuestro ser tiene tres naturalezas, tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu, ¿sí? Tres naturalezas. Dios es tres personas con una naturaleza, la naturaleza divina. Nosotros somos una persona con tres naturalezas, cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Bueno, partiendo de esa base, entonces vamos a desarrollar este tema. ¿Mm? Vamos a hablar del alma, del cuerpo y del espíritu. Como dije, para tratar de responder esa pregunta. Fue lo que el Señor me mostró, ¿no? Y me hizo analizar profundamente. Y somos tripartitos entonces. Ahora, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, por el poder del Espíritu Santo, no del pastor ni de ninguna religión o institución, experimentamos lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento, ¿sí? La regeneración, un nuevo gen, un regen, la regeneración, un nuevo gen es puesto en nosotros, es impartido en nosotros, es engendrado en nosotros. Y eso se le llama el Espíritu de Cristo, ¿sí? A eso se le llama el Espíritu de Cristo. Como dije, cuando recibimos a Jesús, experimentamos el nuevo nacimiento y es nuestro espíritu, de esos tres, cuerpo, alma y espíritu, es el espíritu humano que es reemplazado, vamos a decir, por el espíritu de Cristo. No se duerman, veo ojos cerrados. Es reemplazado por el espíritu de Cristo, ¿sí? Ese espíritu que está muerto en delitos y pecados, como descendiente de Adán, así dice en Efesios, que nuestro espíritu está muerto antes de conocer al Señor, pero venimos al Señor y nuestro espíritu humano es reemplazado por el espíritu de Cristo. Así dice la Escritura. El espíritu que proviene de Dios. Por eso Pedro dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina ahora. Tenemos la naturaleza humana, ¿sí? Pero al recibir a Jesús y recibir su espíritu, ahora dice Pedro que somos participantes de la naturaleza divina. Y es engendrado en nosotros el espíritu de Cristo, ¿sí? Eso entendemos a través de la palabra de gracia, que nos enseña todas esas bases doctrinales. Y a pesar de que hemos sido redimidos en las tres partes de nuestro ser, hemos sido redimidos no solamente en nuestro espíritu, también hemos sido redimidos en nuestra alma. Y también nuestra alma fue redimida y nuestro cuerpo también fue redimido. Solamente está esperando el tiempo de su redención, ¿sí? De la glorificación. Este cuerpo va a ser transformado por un cuerpo de gloria que va a ascender a los cielos y que tiene la capacidad de vivir en los lugares celestiales, ¿sí? Entonces, las tres partes de nuestro ser han sido redimidas. No solamente nuestro espíritu, ¿sí? Pero a pesar de eso, tanto el cuerpo como el alma siguen siendo los mismos, ¿sí? Hasta que vayamos a la gloria, ¿sí? Y es nuestra alma, presta atención, es nuestra alma la que tiene, de las tres partes de nuestro ser, tenemos ya el Espíritu de Cristo, ¿no? Es nuestra alma la que tiene el libre albedrío, como Dios se lo entregó a Adán, ¿sí? De decidir. Es nuestra alma la que tiene el libre albedrío de decidir. Y decide siempre. A veces decide por el bien y a veces decide por el mal, ¿sí? Es nuestra alma la que toma la decisión. Ahora que somos hijos de Dios y que tenemos dos naturalezas, nuestra alma decide si andamos en la carne o si andamos en el espíritu. Toma una decisión, ¿sí? Y como nuestra alma, como dije, también ha sido redimida y comprada a precio de sangre y santificada también, separada y apartada, bueno, a medida que el Espíritu de Cristo va siendo edificado y va creciendo y va madurando, el alma va siendo renovada, ¿sí?
el alma va siendo renovada y santificada. ¿Sí? Se produce un cambio. Dice, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tanto es así que David, que dice la Biblia que tenía el Espíritu de Cristo, él le hablaba a su alma. Le enseñaba. David tenía el Espíritu de Cristo, así dice la Escritura, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Y él le hablaba a su alma, le enseñaba. Fíjese en el Salmo 103, hermoso es. Salmo 103. Me van siguiendo, ¿no? Tremendo lo que el Señor me mostró realmente. Y es para usted. Salmo 103, versos 1 al 5. Salmo 103. David le habla a su alma y le dice, bendice, alma mía, a Jehová. Bendícela, bendice, alma mía, a Jehová, bendice a Dios. Y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Bendiga todo mi ser, tu santo nombre, su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. No te olvides. No te olvides que Él te redimió, no te olvides que Él te compró, no te olvides que Él suplió todos los recursos, todo lo necesario. No te olvides, alma mía, que Dios ha provisto todas las cosas para que puedas vivir una vida de victoria, una vida de gozo en el Espíritu, un gozo celestial. No te olvides. Él dice, le está enseñando al alma David, ¿no? Y dice, Él, alma mía, dice, es quien perdona todas tus iniquidades. Él te perdona las iniquidades, ¿sí? Él también, alma mía, es el que te sana. Él te sana. Él sana todas tus dolencias, oh alma mía. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es Él. ¿Sí? Y Él es el que te corona de favores y de misericordias. Dice, no te olvides, alma mía. El que sacia de bien tu boca. Él es el que, él es el que te sacia. Es Él. Él es. ¿Sí? De modo que te rejuvenezcas como el águila. Le enseña a su alma. ¿Sí? Entonces, como dije, David, quien tenía el Espíritu de Cristo en él, le hablaba y le enseñaba a su alma acerca de Dios, acerca de las cosas espirituales, acerca de las cosas celestiales. Entonces, lo que el Señor me decía es que debemos necesariamente decidir nosotros a través de nuestra alma, ¿sí? Tomar la decisión de hacer uso de nuestros recursos, ¿sí? Y en el alma decidimos, ¿sí? Hacer, accionar. Bueno, y ahí el cuerpo obedece, ¿sí? El cuerpo obedece. Somos nosotros entonces lo que tenemos que decidir, hacer uso, repito, de los recursos que Él ha provisto. En otras palabras, tenemos que accionar. Recuerden que yo dije por un lado que depender, esforzarse en la gracia de Dios, por un lado es no hacer nada, pero en el sentido de depender por la fe de que sea Él el que está obrando en nosotros y no confiar en nuestra capacidad. Nunca lo vamos a alcanzar así, ¿sí? Por un lado. Pero por otro lado no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No, debemos accionar, debemos tomar la decisión de accionar, de hacer, ¿sí? Porque tenemos todo a nuestro favor. Ahora hemos sido redimidos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Somos santos, somos justos. Dios está a nuestro favor. Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aún los ángeles del cielo están a nuestro favor. Por eso la Escritura dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén. Amén. O sea, ¿qué quiero decir con esto? No hay excusa posible. Si lo analizamos y entendemos, no hay excusa posible, no hay, no existe. Somos nosotros los que fracasamos. No tiene la culpa ni Dios, ni el diablo, ni nuestro hermano, ni nuestra esposa. No, somos nosotros que tenemos el libre albedrío de tomar la decisión y tenemos los recursos, ¿sí o no? Tenemos los recursos, están a nuestra disposición. Entonces lo que fracasamos somos nosotros, ¿sí? Entonces, ocupémonos de nosotros y a eso vamos ahora. ¿Mm? En otras palabras, como dije, tenemos que accionar, tenemos que poner manos a la obra. Y fíjese lo que nos dice la Escritura acerca de esto. Vamos a leer varios versículos. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Filipenses capítulo 2, los versos 12 y 13. Y me hizo notar algo el Señor aquí, que antes no lo había visto así. Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13 dice, por tanto, amados míos, recuerden que Filipenses es la carta del corredor de la carrera cristiana. Nosotros somos corredores de la carrera cristiana. Estamos corriendo esta carrera para alcanzar el el premio, no de nuestra salvación, sino del trono que el Señor nos ofrece. Él nos ofrece reinar con Él, estar sentado al lado de Él con un trono, con una corona, ser su esposa, ¿sí? Y sabemos que no todos los santos van a alcanzar eso. Todos los santos van a estar en el cielo porque son hijos. Todos los hijos van a ser parte de la gloria porque son hijos, ¿sí? Y un hijo nunca deja de ser hijo, ¿sí? Pero entre los hijos, ¿sí?, va a haber santos que se van a preparar, que van a madurar, que van a crecer, que se van a rendir, que van a apropiarse de los recursos para poder ser edificados y vivir una vida victoriosa, y como recompensa tendremos, vamos a incluirnos por la fe, una corona y trono y muchas cosas más que el Señor ofrece, que muchas veces meditamos. Entonces dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y nosotros podemos corroborar esto, ¿no? El apóstol Pablo no está. Entonces, en mi ausencia, dice el apóstol Pablo, nosotros en el año 2023, entonces dice, ocupaos. Ocupaos, dice, en vuestra salvación con temor y temblor, o sea, con diligencia, ¿sí? Ocupaos. No dice cuidad vuestra salvación. Muchos citan mal este versículo porque quieren enseñarle que la salvación se pierde, que hay que cuidarla. Entonces, no, acá no dice eso. Acá dice ocupaos. Ocúpense de esa salvación que ya recibieron gratuitamente, por gracia, sin merecerlo. Jesús pagó el precio. No es que Jesús pagó el precio de su sangre y te deja a vos que aportes un poquito más para ganarte la salvación. No, ya la pagó Él, es un regalo, ¿sí? La salvación es un nuevo nacimiento que luego de nacer no muere, no peca, dice Primera de Juan, y menos se va a ir al infierno. ¿Cómo Dios va a mandar a uno de sus hijos al infierno? Jamás, ¿sí? Entonces la Biblia nos enseña a ocuparnos de esa salvación que ya tenemos, ¿sí? Y dice que lo hagamos con temor y temblor. Y de esto se trata. Esto es lo que el Señor me mostró. Además de tener nuestra fe, de esforzarnos en la gracia, poniendo nuestra fe en su poder, ¿sí? En los recursos que Él ha provisto. Además de esto, necesitamos ocuparnos. ¿Por qué? En el verso siguiente está la respuesta. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así. Y me hizo parar acá. Y claro, cuando paramos acá tiene otro sentido. Vamos a leer nuevamente. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así. Así como ocupándonos de nuestra salvación, Dios produce así, ocupándonos, repito, Dios me hizo notar eso, ¿no? Dice, el querer como el hacer por tu buena
voluntad. Como resultado de que nos ocupamos en nuestra salvación. ¿Y cómo nos ocupamos? Congregándonos. ¿Sí? ¿Cómo nos ocupamos? Orando cada día. ¿Cómo nos ocupamos? Leyendo, estudiando y meditando, inquiriendo diligentemente la Escritura, la palabra de Dios, buscando revelación de ella. Amén. De esa manera y más, nos ocupamos de nuestra salvación. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? Que así Dios produce. ¿Qué produce en nosotros? El querer y el hacer. ¿Sí? Yo no sé si usted experimentó, pero quizá, o sea, cuando muchas veces leemos y meditamos la palabra, se produce un avivamiento en nosotros, algo que nos impulsa a amar a Dios, a obedecerle, a congregarnos, a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios produce así el querer y el hacer por su buena voluntad, así como ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor. Amén. Es lo que el Señor me mostró. ¿Sí? ¿Y cuántas veces lo he enseñado? Pero a veces Dios nos va revelando, Dios va dando un golpecito más al clavo, ¿no? Y a veces lo he enseñado, quizá otros lo entendieron y yo todavía no, porque pasa también, ¿no? Tenemos diferente entendimiento. Pero ahora Dios me mostró esto de esta manera, ¿sí? Y me gozo, porque puedo también transmitirlo, ¿no? Y vamos a ver más acerca de esto, porque claro, ahí como el Espíritu Santo me llena la mente de versículos donde en la Escritura corrobora esta verdad. Por ejemplo, dice 1 Timoteo capítulo 4, Pablo, hablando otra vez a un ministro del Señor, a un pastor, ¿sí? Dice en 1 Timoteo capítulo 4, verso 13 al 15. 1 Timoteo capítulo 4, versos 13 al 15. Dice Pablo, le dice Pablo a él, lo aconseja y le dice Timoteo, entre tanto que voy, mientras tanto, yo voy a ir, ¿no? Pero hasta que yo vaya, Timoteo dice, ocúpate. ¿Qué cosa? Ocúpate, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, no así nomás, no, diligentemente, ¿sí? Y mucho más en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. Si hay santos que están viviendo los últimos tiempos, esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Somos los santos de los últimos tiempos. Quizás seamos la última generación. Y es muy posible que seamos la última generación, ¿sí? Antes que el Señor venga. Entonces, mucho más nosotros que comprendemos que por la Escritura ha sido anunciada que nosotros, que la iglesia, en este tiempo estaría en un sueño espiritual, en un dormir, ¿sí? Pero no todos. Hubo un grupo que no estaba durmiendo dentro del cuerpo de Adán, una costilla, una pequeña parte del cuerpo de Cristo, de toda la iglesia, estaría firme en medio de estos tiempos, ¿sí? Estaría congregada hoy es 23, 22, este 22 de octubre del año 2013, en Pichincha 53. Amén. Y otros no están hoy, ¿sí? Pero nosotros estamos ocupándonos de nuestra salvación con temor y temblor, con diligencia, ¿sí? Entonces dice, entre tanto que voy, ocúpate. ¿Qué cosa? Bueno, en la lectura dice, en la exhortación, mucho más como ministro, todos podemos exhortar a nuestros hermanos conforme a la palabra de Dios, con entendimiento y con sabiduría, ¿sí? Para edificación, no para condenación ni para contienda, no, para edificación, ¿sí? Entonces, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza, pero para enseñar primero tenés que estudiar, ¿sí? Y recibir revelación, no sea que enseñes algo incorrecto, ¿sí? Una doctrina errónea, Dios nos guarde, Dios nos libre de eso, ¿sí? Por eso debemos prepararnos primero. Dios llama, prepara y luego envía. Nunca envía a alguien sin prepararse, ¿sí? Entonces le dice a Timoteo, bueno, mientras voy, ocúpate. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y ocúpate en la enseñanza. No descuides, dice, el don
que hay en ti, un don ministerial que recibió Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides ese don ministerial que vos recibiste, ¿sí? Entonces, mucho más vos, Timoteo, siendo un ministro del Señor, necesitas ocuparte y dedicarte diligentemente, con temor y temblor. Fueron los consejos que el apóstol le dio. En Colosenses, en la epístola a los Colosenses, eh, el capítulo 3 y el verso 16, hay un consejo que el apóstol Pablo, otra vez, el apóstol de la iglesia, nos da a nosotros como iglesia. El apóstol Pablo recibió la doctrina, la enseñanza para nosotros, para este tiempo, que somos gentiles, que somos la iglesia del Señor, mayormente eh, conformada por gentiles, pero también hay judíos individualmente, ¿no? No como nación. Entonces, dice Colosenses capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo more. ¿Qué es morar? Es vivir, que viva. El consejo es para todos nosotros que la palabra de Dios viva, que more. Un poquito, no, en abundancia, dice en vosotros, que more en abundancia, que viva en abundancia en sus vidas, que predomine la palabra de Dios en su vida. Se dice que muchos hermanos antes se encontraban por ahí y se saludaban con un salmo. Y el otro le contestaba con otro salmo. Y el otro le contestaba con otro salmo y así. ¿Por qué? Porque la palabra moraba abundantemente en ellos. ¿Sí? Por eso a veces hacen esa prueba en los aeropuertos, en algún lugar, ¿no? Y dice, yo soy pastor. Ah, sí. A ver qué dice el Salmo 91, dice. ¿Mm? Dice, Jehová es mi pastor, nunca nada me faltará. No, es el Salmo 23, le dice. Entonces, el consejo es, la palabra more en abundancia en vosotros. ¿Y qué es lo que produce esa palabra morando en abundancia? Enseñándonos, nos enseña y nos exhorta la palabra. No es necesario que yo como pastor te diga, no hagas esto, no hagas lo otro, no haga, no. Es la palabra la que nos enseña. La palabra tiene vida, por eso mi, mi ocupación, ¿no? Debe ser el dar la palabra y dejar que la palabra actúe. La palabra tiene poder por sí misma. Y si vos no te rendís a la palabra, menos te vas a rendir a mí. ¿Sí? Y si te rendís a mí y no te rendís a la palabra, no sirve, ni a vos, ni a mí, ni a Dios, ni a nadie. ¿Sí? Entonces, dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, porque la palabra es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmo. No, nosotros no cantamos porque somos una religión que canta. Nosotros no damos porque somos una religión que da. Nosotros no nos congregamos porque somos una religión que se congrega. No, muchas religiones se congregan, muchas religiones dan, muchas religiones cantan. ¿Sí? Nosotros lo hacemos por revelación, por entendimiento, a través de la palabra ungida por el Espíritu Santo que nos muestra esa necesidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad, no religiosamente, desde el corazón, porque Dios interpreta lo interno del corazón. El hombre ve lo externo. ¿Sí? Mira, oh, cuánto dio el hermano, ¿no? El hombre ve lo exterior, pero el Señor, si alguien da poco, ¿sí? Pero resulta ser que ese poco era lo único que tenía, Dios valora mucho más, ¿sí o no? Tenemos ejemplo en la Escritura, no enseñanza. Entonces, la palabra de Cristo mora en abundancia. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 11. Segunda de Pedro, capítulo 1. No pude achicar esta porción porque todo lo que dice es necesario.
Fíjese lo que dice Pedro. Pedro que no tuvo una revelación como tuvo el apóstol Pablo, ¿no? Pero él aprendió bastante y tuvo revelación, sí, de la Escritura y de la gracia de Dios también. No como Pablo, pero tuvo. Por eso él nos indica que estudiemos las cartas de Pablo, porque él reconoce lo que Pablo recibió de parte del Señor. Y dice Pedro, el que negó a Jesús 3 veces, y de la peor manera, él creció y maduró y avanzó. Su espíritu creció, el espíritu de Cristo en él creció, maduró, avanzó, ¿sí? Entonces fue capaz de escribir estas cartas tan espirituales, ¿sí? Pero antes él era un carnal, pero escribió cartas sumamente espirituales y nos da estos consejos preciosos. Dice, 2 de Pedro capítulo 1, versos 3, dice, como todas las cosas que, escuche bien, como todas las cosas que, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, no a la impiedad, ¿sí? La palabra nos habla del misterio de la piedad y del misterio de la iniquidad o la impiedad, ¿sí? Nosotros pertenecemos al misterio de la piedad. Entonces dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Escuchó bien? Nos han sido dadas. No es que nos van a ser dadas algún día cuando... No, ya nos fueron dadas. ¿Cuándo? En la cruz. En la cruz ya nos fueron dadas esas cosas, ya fue provisto. ¿Y por qué no las tenemos? ¿Por qué no las vivimos? Somos nosotros los responsables. ¿Sí? ¿Por qué otros alcanzaron? ¿Por qué Pablo alcanzó y nosotros no? Muchas veces. ¿Quién tiene la culpa? La sabemos. ¿Sí? Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel, de Jesús, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas como hijo de Dios. Pero muchas veces andamos como si no tuviéramos promesas para nuestra vida, ¿no? Abatidos, caídos, derrotados, ¿sí? Como mendigos, siendo hijos, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, dice. Este es el versículo que mencioné hace rato, ¿sí? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia que tenemos en la carne, vosotros también poniendo toda, ¿qué? Diligencia. Poniendo todo, nosotros tenemos que poner la diligencia, no podemos esperar ahí sin hacer nada y que Dios haga. No, somos nosotros lo que tenemos que hacer, somos nosotros lo que tenemos que accionar. No podemos esperar y decir, yo no siento leer hoy. Y claro que no vas a sentir si preferís mirar Netflix o TikTok, ¿sí o no? Claro, tu carne, te despertás y ya querés ver qué hay en el TikTok. ¿Sí o no? Y obvio que nuestra carne no va a querer leer, no va a sentir. Yo no siento leer. Y claro que no vas a sentir. Entonces tenés que tomar la decisión por tu bien, por tu vida espiritual, por tu edificación. Vos accionar, vos tomar la decisión, vos ordenarle a tu cuerpo, vamos a orar, vamos a leer. Sos vos. Y no confiando en tu poder, en tu capacidad, sino confiando en que vos tenés el Espíritu de Cristo y que Dios te dice que todo lo podés en Cristo. Amén. Entonces es cuestión de fe. ¿Se dan cuenta que es cuestión de fe? ¿Sí? Pero estas cosas el diablo las oculta de nuestra mente. ¿Sí? Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, toda diligencia. Por esto mismo dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. A nosotros nos está pidiendo que hagamos esto. No nos dice que Dios nos va a dar esto. A nosotros nos está pidiendo que añadamos, no sé si se dice así, ¿no? Todas esas cosas. Fe, virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, dice. Dominio propio. Dice, no, yo soy débil. Hay una hermana predicadora
o comunicadora, se dice ella de sí misma, que dice, da un ejemplo, y dice, porque a veces decimos, no, pero esa es mi debilidad y no puedo. No puedo porque es mi debilidad, me vence. ¿Sí? Dice, vamos a suponer, dice, que para vos tu debilidad es el helado. Tu debilidad es el helado y te vence. Vos pasás por una heladería y no podés resistir y es tanta la tentación de comer helado que vas y comes el helado. Por ahí ya comiste otro postre, pero como eso te vence, entonces vas y pedís un helado. ¿Sí? Bueno, cuando te dispones a comer tu helado, viene alguien y te pone un revólver en la cabeza, te dice no lo comas. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a comer o no? No. O sea, vas a tomar la decisión de no hacerlo. Entonces, ¿podés o no hacerlo? Claro que podés. ¿Sí o no? ¿Se entiende? A través de ese ejemplo, la hermana nos muestra que podemos tomar la decisión. Somos nosotros los que tomamos la decisión. ¿Sí? No podemos decir, no, yo soy débil. No, podemos, si somos débiles, es verdad, pero podemos tomar la decisión por causa de los recursos que tenemos en Cristo. Y a veces aún como seres humanos, como dije, si viene alguien te pone un revólver en la cabeza, no vas a comerlo, tomás la decisión de no hacerlo. Y mucho más en lo espiritual entonces, mucho más siendo hijos, mucho más teniendo el Espíritu de Cristo, mucho más teniendo el Espíritu Santo también. ¿Sí? Ese poder que resucitó de los muertos a Jesús y los llevó hasta el cielo. Y se llevó también a todos los santos que estaban del Antiguo Testamento, ahí en el Seol alto, se los llevó, los trasladó. El poder del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, si vos lo recibiste con su señal de hablar en lenguas, está en vos también. Entonces, no puedes decir, no, yo no puedo. Sí podés. Tenemos dominio, hay dominio propio en provisión, como un recurso para nosotros. Hay dominio propio. Somos nosotros que tenemos que agarrarlo y tomarlo por la fe. Al dominio propio, añadir paciencia, a la paciencia piedad, no impiedad, piedad, a la piedad afecto fraternal entre hermanos y al afecto fraternal amor. Y fíjese lo que dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿y cómo pueden abundar? Cuando nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor. Estas cosas van a abundar, no vienen por sí solas. Podemos esperar 100 años y nunca van a venir si nosotros no accionamos, si no usamos la fe para tomarlas. Para que la palabra de Cristo more en abundancia, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Leer. Si no, no va a venir. ¿Sí? Entonces, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Entonces, ¿por qué no tenemos fruto? Porque no nos ocupamos. ¿Por qué no hay fruto de justicia en nuestra vida, fruto espiritual? Porque nos ocupamos más de la carne que del espíritu. ¿Sí? No sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa. Entonces, el que no tiene estas cosas, qué duro Pedro, ¿no? El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego. O sea, no ve la provisión que está a su favor y no da los pasos necesarios para obtenerlo. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Lo dice la Biblia, lo dice Dios. ¿Y por qué no ocurre entonces esto en nuestra vida? ¿Por qué caemos vez tras vez, tras vez, tras vez? ¿Por qué? Somos nosotros. Ahora estamos viendo que no nos estamos ocupando, ¿sí? Pero vamos a seguir esta lección y vamos a ver también que no solamente debemos ocuparnos, sino también debemos acercarnos a la fuente. ¿Qué dijo Jesús? Separado de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces debemos acercarnos al Señor por la fe. ¿Y cómo nos acercamos a Él? Orando, hablándole,
en todo tiempo, leyendo la Escritura nos ocupamos de Él, teniéndolo en nuestros pensamientos, ahí nos estamos acercando a Él, estamos permaneciendo en Él por la fe, creyendo que con Cristo estamos crucificados y que ya no vivimos nosotros, que Él vive en nosotros. ¿Se entiende? ¿Te das cuenta que todos los recursos están a nuestra disposición? Todo, absolutamente todo. Entonces dice, ¿qué va a pasar? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa, dice, entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuáles son los santos quienes serán recibidos con una amplia y generosa entrada en los cielos? Los vencedores totales. La esposa del Cordero será recibida con una amplia y generosa entrada en los cielos. Que el Señor nos ayude para que anhelemos entonces pertenecer a ese grupo y no al de las palmitas. Bueno, ya vamos terminando. Segunda Timoteo, sí. Segunda Timoteo 4:13. Segunda Timoteo 4:13. Segunda Timoteo capítulo 4, el verso 13, dice, Pablo se estaba despidiendo ya de Timoteo, le dice, bueno, procura venir pronto a verme, le dice a Timoteo. Y le hace un encargo, dice, verso 13, segunda Timoteo 4:13, dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente dice los pergaminos. Fíjese esta parte. El apóstol Pablo le encarga a Timoteo que va a venir junto a él, le dice, tráeme el capote, dice, y tráeme los libros, Timoteo, tráeme los libros. Y Spurgeon, el predicador, ¿no? El evangelista, hace muchos años, escribió algo acerca de esto que yo compartí con ustedes en el grupo de la iglesia, pero quiero leer otra vez. Correspondiente a este versículo. Spurgeon escribió varios tratados y comentarios bíblicos, ¿no? Y uno de sus comentarios fueron acerca de este verso, 2 Timoteo 4:13, que dice, cuando vengas, traer la capa o el capote que dejé en Troas y los libros, especialmente los pergaminos. Fíjese lo que dijo Spurgeon, lo que comentó Spurgeon acerca de esto. Dice, hablando de Pablo, ha sido inspirado, Dios lo inspiró, ¿no? Dios inspiró al apóstol Pablo para escribir, fue al tercer cielo, inspiró al apóstol Pablo para escribir 14 libros de la Biblia. Y aquel que fue inspirado por Dios, dice, quiere libros. Dice, ha estado predicando por 30 años por lo menos, pero quiere libros. Ha visto al Señor, lo vio cara a cara, ¿no? Jesús se presentó delante de él y le dijo, ¿por qué me persigues? Le dijo. Él vio al Señor, pero quiere libros, dice. Ha tenido más experiencia que ningún otro hombre, pero quiere libros. Ha sido arrebatado al tercer cielo y ha escuchado palabras inefables que no les ha dado al hombre expresar, como dice en 2 Corintios, pero quiere libros. Ha escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, pero quiere libros, dice. Entonces dice, el apóstol le dice a Timoteo y por lo tanto a todo predicador y a todo hijo de Dios que busca lo mejor de Dios, dedícate a la lectura, ¿sí? El hombre que nunca lee jamás será leído. El que nunca cita nunca será citado. El que no usa los pensamientos del cerebro de otros hombres prueba que no tiene cerebro propio. Palabras de Spurgeon, ¿eh? No son mías. Era bravo Spurgeon, ¿sí? Entonces, yo siempre digo, todos aprendemos de alguien. Alguien nos enseñó. Dios ungió a alguien, le dio revelación de su palabra y esa persona me enseñó. ¿Sí? Y yo tuve que sentarme, también escuchar, no dormirme, ¿no? Y escuchar y prestar atención.
y recibir la revelación también, y después buscar, inquirir, ¿sí? Todos aprendimos de alguien. Entonces necesitamos ocuparnos, especialmente en la lectura. Última porción, Josué capítulo 1, el favorito de mi esposa. Josué capítulo 1. Josué representa al Señor Jesucristo, ¿sí? Moisés representa la ley, pero Josué fue su sucesor. La ley no puede dar herencia, por eso Dios no le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida, porque la ley no puede entrar en la tierra prometida, no puede dar herencia, pero la gracia sí. Josué representa la gracia, Josué representa al Señor Jesucristo, que es quien nos da la herencia. ¿Por qué? Porque Él la compró con su sangre. Entonces dice, Josué capítulo 1, verso 1 en adelante: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Num, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ya murió, ¿sí? Ya está. Y repito, Moisés representa la ley, el pacto de la ley, el antiguo pacto. Ahora estamos en el pacto de la gracia. Bueno, él ya murió, dice, ¿sí? Ya está. Ahora pues, levántate, dice, y pasa este Jordán. ¿Qué había detrás del Jordán? La tierra prometida, ¿sí? Primero estaba la ciudad de Jericó, amurallada hasta el cielo, dice en Deuteronomio, ¿sí? Pero Dios lo mandó a cruzar el río Jordán y a conquistar la tierra que Él le prometió, ¿sí? Entonces, Josué fue el conquistador también, representando a Jesús. Jesús fue el que conquistó la muerte, ¿sí? Y dice, y ganó herencia, ganó provisión para nosotros, ganó recursos para nosotros, Jesús. Entonces, Dios le enseña a Josué y le dice, bueno, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Cuando cruzaron el río Jordán, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Dice, ¿pasaron nadando? ¿Alguien que lea la Biblia y que... ¿Pasaron nadando el río Jordán? No, también se abrió el río Jordán y pasaron los ancianos y pasó el arca, ¿sí? Y cuando llegaron al medio del río Jordán, les dijo, bueno, dejen acá, Dios dio instrucciones, les dijo, dejen acá 12 piedras, representando a las 12 tribus de Israel, representando a Israel. Y nosotros somos el Israel de Dios, ¿sí? Representando a nosotros también. ¿Dónde quedó? Quedaron bajo las aguas, quedó sepultado. Después ellos avanzaron y salieron a tierra seca. ¿Dónde quedó la piedra? Abajo, sepultada, ¿sí? Eso representa el momento en que nosotros tenemos la revelación de que con Cristo hemos sido crucificados y que ya no vivimos nosotros, estamos sepultados. Nuestra vieja creación murió, ¿sí? Y ahora salimos, ¿sí? Para entrar en la tierra prometida como un nuevo hombre, como una nueva creación, un hombre resucitado en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para poseer la tierra, para agarrar los recursos que Jesús ganó para nosotros, para obtener toda la provisión de Dios. ¿Y qué tenían que hacer para obtener la herencia? Dice, le da instrucciones. Para ellos fue literal, ¿sí? Para nosotros representa lo espiritual. Vamos a leer, dice, bueno, pase este Jordán, dice, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy, dice. Yo se las doy, dice Dios. Yo les doy la tierra. Mía es la plata y el oro, mía es toda la tierra, yo se los doy, yo se lo entrego. ¿Y quién me va a decir que no? Yo se los doy, yo lo decidí, yo soy soberano. Esta tierra es para ustedes, ¿sí? Por eso Israel ahora está peleando por su territorio, entre tantas cosas que hay detrás, ¿no? Seguro. Pero la tierra, ¿a quién le pertenece? ¿A Israel o a Palestina? Israel. Dios se la prometió a ellos, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, los palestinos también son hijos de Abraham. Dice, mi papá es Abraham y esta es su tierra y yo la quiero, me pertenece. Pero ¿qué dijo Dios? No, en Isaac te será llamada descendencia, no en Ismael, ¿sí? Entonces Dios entregó esa tierra. Dios entregó la tierra y a nosotros también nos la entregó. La tierra prometida es nuestra. ¿Qué representa la tierra prometida?
los lugares celestiales y todo lo que hay en ella, todo lo que hay en él, en los lugares celestiales, todo es nuestro, todo. Y Jesús pagó el precio. Vos no tenés que ni ayunar, ni hacer esto, ni visitar a los enfermos, dar, no. Él ya pagó, ya es tuyo. ¿Qué tenés que hacerlo? Agarrarlo, nada más. Y, y esto está representado por lo que Dios le dijo a ellos que hicieran. ¿Qué le dijo que hicieran? Yo, dice verso 3, os he entregado, como lo había dicho a Moisés, ¿qué cosa? Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, Dios le marcó el territorio, ¿no? De la tierra prometida, al norte con tal lugar, al sur con tal lugar, al este, al oeste. Todo este va a ser el territorio de ustedes. Ya es de ustedes. Ahora lo van a heredar si lo pisan. Lo que pisen va a ser de ustedes. Lo que no pisen no va a ser de ustedes. ¿Sí? Nunca, jamás Israel pisó todo el territorio. ¿No le hace acordar a alguien? A nosotros, ¿no? Dios nos dice lo mismo. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie de fe, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie de fe será vuestro territorio. Lo dice Dios y podemos tranquilamente decirle, amén, Señor. ¿Sí? Pero, entonces, otra vez, ¿quién es el que falla? Nosotros, que no ponemos nuestro piecito de fe en lo que Jesús ya ganó para nosotros. Esa es la manera, no hay otra. ¿Sí? Yo os he entregado, yo ya te lo di, solamente tenés que pisar. ¿Sí? Y a nosotros pisar por la fe. Por la fe obtenemos nuestra herencia que Jesús ya ganó, que Jesús ya pagó el precio, que Jesús ya proveyó todos los recursos que Él ganó, los obtenemos por la fe. Somos nosotros los que tenemos que accionar, ¿sí? Confiando y dependiendo siempre del poder de la gracia de Dios. Desde el desierto, acá está el límite, el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos. ¿Quiénes eran los eteos? Nómbreme un eteo. Los que leen la Biblia, ¿no? Goliat. Goliat era de los hijos de Et, o sea, eran los gigantes de la antigüedad. ¿Qué había en la tierra prometida? Gigantes, ¿sí? Yo os he entregado, dice. No son nada, dice. Pasen nomás, pisen la tierra, que yo los voy a derrotar. Amén. Están derrotados, están vencidos. Jesús exhibió públicamente las potestades, dice, los principados, como vencidos. ¿Qué parte no entendés? ¿Qué parte no entendemos, no? Está vencido. Entonces debemos usar la fe, que Él mismo nos da otra vez, no es mérito nuestro. Entonces dice, este va a ser será vuestro territorio. No hay duda para Dios, somos nosotros los que dudamos. ¿Será que Dios quiere? ¿Será que no? Será vuestro territorio, dice. Y escucha bien, nadie te podrá hacer frente. Nadie. No, pero, nadie. Pero esto no lo puedo vencer. Nadie. Nadie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, dice. No te dejaré y no te desampararé. Es la promesa de Dios. ¿Qué le parece, hermano? Dios nos dice que Él va a estar con nosotros. ¡Wow! Y no es mi ley. Y Él dice que yo voy a estar con vos, tranquilo. ¡Wow! Dice, ¿qué es lo que nos pide? Esfuérzate. Aún a Josué le dijo, esfuérzate. ¿De qué servía si Josué no se esforzaba y daba el paso finalmente? Esfuérzate, le dijo. ¿Sí? Esfuérzate y sé muy valiente, dice. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate, 2 veces. Solamente esfuérzate, dice. Y hay más veces. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. A nosotros nos pide que nos esforcemos y que seamos valientes.
para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Era otro pacto, era otro tiempo. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Porque muchas veces no somos prosperados en todas las cosas que emprendemos porque no no cuidamos de hacer conforme a toda la ley, a toda la palabra de Dios, ¿sí? Desobedecemos muchas veces y recibimos la consecuencia de las desobediencias, ¿sí? Y a veces Dios permite cosas, ¿sí? Yo puedo decir, ¿por qué Dios permitió que en su casa, en su santo templo, alguien viniera y forzara a la cerradura y la abriera como si nada, entre a su casa y se lleve lo que se llevó? ¿Por qué? No es por qué, es para qué. Yo tengo que creer que es para qué, ¿sí? Que Dios tenía un propósito. Y también declaré, como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Amén. Tenemos que llegar a ese estado, a ese pensamiento, pero creerlo de verdad. Amén. Y si no nos da Dios otra bicicleta, ¿qué problema hay? Si nos da, amén, y si no nos da, bueno, no nos da. ¿Se entiende? A veces nosotros ponemos tanto nuestra mirada en las cosas de la tierra, en las cosas de este mundo, y descuidamos y no valoramos de verdad las cosas espirituales. Entonces a veces por ahí tienen que pasar cosas, ¿no? Entonces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no los domingos, de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ¿qué va a pasar? Harás prosperar tu camino. ¿Y qué más? Y todo te saldrá bien. ¿Sí? Y mi mente puede pensar y razonar que no me fue bien porque se robaron la bicicleta. No, ese no es mi pensamiento. Aún las cosas negativas son para bien. Entonces, no me fue bien, me fue re bien. Porque Dios permitió por algo. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, todo te saldrá bien, dice. ¿Salió mal porque compramos esto y lo robaron? No, salió bien. Y no es algo fingido. Yo creo lo que dice la Escritura. Él dice que todas las cosas ayudan a bien y yo creo que todo ayuda bien. Amén. Mira que te mando que te esfuerces otra vez. 3 veces. Mira que te mando que te esfuerces. Somos nosotros los que debemos esforzarnos, no confiando en nosotros mismos, sino conforme a los recursos que Él ganó. Repito, tenemos el Espíritu de Cristo, tenemos la santidad de Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos los ángeles, tenemos su palabra, tenemos las promesas de Dios que son en Él sí y en Él amén. Tenemos todo. Entonces, confiando y descansando en eso, actuamos, ¿sí? Nos esforzamos. Dice Dios que si venimos al culto, vamos a recibir fe escuchando la palabra. Bueno, entonces me preparo, pongo el despertador para llegar a tiempo y no perderme nada de lo que Dios ha provisto, siendo diligentes. Amén. Y de esa manera, así dice, Dios produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento. Josué se fortaleció como en lo que Dios le dijo. Dios le dijo, anda Josué, todo el lugar que vos pises va a ser vuestro territorio. Y seguramente Josué miró y vio una muralla. En Deuteronomio dice que la ciudad de Jericó estaba amurallada hasta el cielo, dice. ¿Será que Moisés no tuvo miedo? Josué no tuvo miedo, quizás sí, pero venció el temor por la palabra que Dios le había hablado, ¿sí? Vinieron los espías y dicen, no, está lleno de gigantes, dice esa tierra, dice, esa tierra traga a los moradores como langostas, dice, no, dice, mejor, ¿sí? Pero Josué creyó. Josué creyó en la palabra de Dios y se fortaleció. ¿Y qué hizo después? Lo transmitió al pueblo.
vamos, dice, vamos a entrar, vamos a pasar el Jordán y vamos a obtener la tierra prometida. ¿Y qué le dijeron el pueblo? Amén, dijo el pueblo. También ellos se fortalecieron porque un hombre creyó, un hombre recibió la palabra de Dios y esa palabra engendró fe en él y transmitió la fe a otros. Así Dios actúa y sigue actuando. Pasad por el medio del campamento, dice, mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días, muerte, sepultura y resurrección, pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová, vuestro Dios, os da en posesión. También habló a los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés, diciendo, ellos se quedaron del otro lado, no quisieron pasar. Dijo, bueno, acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Muchos no quieren pelear la batalla. ¿Por qué no? ¿Por qué se quedaron estas 2 tribus y media? Se quedaron de este lado del Jordán. No quisieron pasar. ¿Por qué? No querían pelear. No querían pelear por su herencia. ¿Sí? Y así muchos de los hijos de Dios no quieren pelear por su herencia. Quieren vivir lo más tranquilo posible. Que no haya prueba, que no haya lucha, tranquilo. ¿Sí? Ahora, cuando nos levantamos en fe y queremos más, ahí se levanta el adversario, para que no alcancemos. ¿Sí? Entonces dice, vuestras mujeres, vuestros niños, vuestros ganados, todo, quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Claro, ellos también valoraron sus posesiones, ¿sí? Su ganado. ¿Qué vamos a hacer con nuestro ganado, nuestras posesiones, nuestro dinero? ¿Sí? No, mejor me quedo así. ¿Sí? Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. ¿Sí? A veces y muchas veces como cuerpo son algunos valientes y vencedores, ¿sí? Que pelean la buena batalla de la fe y que conquistan y los demás reciben por causa de que los otros tomaron por la fe la herencia. Amén. Así ocurre también en la iglesia. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces, debemos dar el paso de ocuparnos. Ahí es donde generalmente nosotros fracasamos. Debemos acercarnos a la fuente. De eso vamos a hablar la próxima semana. La fuente que es Él. Él es la fuente. Debemos acercarnos a los recursos que Él nos ha dejado para que en experiencia andemos entonces en toda la plenitud del Espíritu de Cristo que ha sido engendrado en nosotros. Tenemos una nueva creación. Y ya dijimos, ¿cuáles son esos recursos? Bueno, su palabra viva, la fe de Dios, la oración es algo que Dios proveyó, nuestra comunicación con Él, la llenura del Espíritu Santo, el congregarnos, ¿sí? ¿Para qué? Para servirnos de los ministerios que Dios ha levantado, los dones que Dios ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para que su iglesia sea edificada, madure, crezca en todas las áreas de su vida y en las 3 partes de su ser, espíritu, alma y cuerpo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a ponernos de pie para orar y despedirnos no de la presencia de Dios, sino de este lugar nomás. Que la presencia de Dios nos acompañe a donde quiera que vayamos, porque Él está en nosotros. ¿Sí? Y agradecemos a Dios por eso. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por todos los presentes. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos el resto de este día. Oramos también, Señor, por las elecciones de hoy. Padre, tú eres, Señor, quien pone reyes y quien quita reyes. Señor, tú nos enseñas que nuestra parte es orar
para que podamos vivir quieta y reposadamente. Esté quien esté, Señor, y te pedimos en esta hora que tú levantes, Señor, tu instrumento, Señor, por medio del cual como hijos amados podemos vivir una vida quieta y reposada, Señor, en este país. Bendice a la Argentina, prospérala, Señor. Resistimos el espíritu del anticristo, Señor, que se levanta, Señor, contra tu iglesia y contra toda la humanidad, Señor. En el nombre de Jesús, porque escrito está que hay quien al presente lo detiene, Señor, a fin de que no se manifieste. En el nombre de Jesús proclamamos un día de victoria, Señor, para nuestras vidas y también para la Argentina, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.